Estamos en una campaña que se llama, ¿cómo se llama? La verdadera espiritualidad, y está basada en Romanos 12. Hace 8 días hablábamos acerca de que la verdadera espiritualidad no se basaba en reglas, sino en una relación personal con Dios, en entender quiénes somos en Cristo, ¿cierto? ¿Qué es esa verdadera espiritualidad? Y vamos a seguirlo descubriendo a medida que va pasando el tiempo, esta jornada. Yo le pido que disponga su corazón, que me acompañe a una oración. Creemos que es el Señor el que habla hoy, el que enseña, el que dirige nuestros corazones, amén, el que pastorea esta casa. Así que le pido por favor que cierre sus ojitos y vamos a orar. Padre, quiero agradecerte, Señor, por tu presencia en medio nuestro, por tus misericordias. Quiero agradecerte, Señor, porque eres tú el pastor de nuestras vidas. Eres tú el motivo por el cual estamos hoy aquí, Señor. Amado Dios, creemos que tú eres real y que tienes un propósito para nuestras vidas. Anhelamos descubrir tu propósito. Anhelamos saber qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Y pido, Dios, que coloques en cada uno de nosotros el deseo de ofrecer aquello que tú quieres de nosotros. Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes y corazones. Sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que tú quieras decirnos, para que no sea solo quedado guardado en nuestra mente, sino en nuestros corazones, para que podamos experimentar tu palabra, tus promesas, tu presencia todos los días de nuestras vidas. Señor, creemos que tú estás aquí y que tú eres el centro de esta casa, que tú eres el único digno y merecedor de honra, y que tú nos creaste para que nosotros fuéramos esos instrumentos para tu honra y para tu alabanza. Aquí estamos, Señor. Por favor, aleja toda distracción de nuestras mentes y de nuestros corazones. Por favor, Señor, aleja de mí todo lo que no sea tuyo, Señor, y permíteme hablar aquello que tú quieres que yo hable. Padre nuestro, gracias te damos por estar aquí. En el nombre de Jesús, amén y amén, amén. ¿Cuántos se estremecieron esta mañana? Amén. ¿Cierto? El Señor nos despertó, pero con todas. Nos puso una alarma. Nos puso una alarma, ¿cierto? Dios mío, Dios mío. Estamos preparados para momentos así tan, ¿cierto? Tanto estamos preparados en nuestro corazón, espiritualmente. ¿Estamos listos para partir con el Señor? Yo siempre, cuando pasa algo así, eso es lo que yo me pregunto: Señor, si fuera hoy el último día, ¿estaría yo lista para irme contigo? Vale la pena que nos hagamos esas preguntas. Hoy el mensaje es este: ¿qué es lo que Él quiere de mí? ¿Cierto? La verdadera espiritualidad. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Y vamos a mirar hoy, vamos a mirarlo. Estamos hablando, acuérdense, acerca de Romanos 12. Y para poder entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, pues primero debemos tener nosotros la intención de saberlo, ¿cierto? ¿Usted le ha hecho al Señor esa pregunta? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Vamos a mirar ahí en la siguiente diapositiva una investigación, se llama Investigaciones Barna. Ellos hicieron encuestas y dice que el 80% de los cristianos piensan que cumplir las reglas, especialmente los 10 mandamientos, es lo que Dios quiere, ¿cierto? ¿Usted cree que es así?
que eso es lo que Dios más quiere de nosotros, que cumplamos los 10 mandamientos? Seguramente sí, Dios sí quiere que cumplamos los mandamientos, pero eso es lo que Dios me está pidiendo a mí. Recuerde que estamos hablando de una relación personal con el Señor. Esto es interesante porque ninguno de los 80, todos decían que ninguno ha cumplido los 10 mandamientos, ¿cierto? Saben que es lo que Dios quiere, pero todos reconocían que ninguno ha cumplido los 10 mandamientos. Aprendimos la semana pasada que la verdadera espiritualidad no está basada ¿en qué? En reglas, ¿sí? ¿Será que las reglas otorgadas por Dios fueron equivocadas? ¿Dios se equivocó en dárnoslas? No. ¿Será que en este tiempo no debemos cumplir reglas? ¿Usted qué piensa? Sí debemos cumplirlas, ¿cierto? Porque son puestas por el Señor. Pero nuestra verdadera espiritualidad no se basa en eso, sino en el principio de relación con un Padre que es el que me salvó, el que me libró. También con base en esta investigación se descubrió que otras personas pensaban que lo que Dios más quería de ellos era que cumplieran con algunos requisitos importantes como ir a la iglesia, orar, diezmar, leer la palabra, y que eso es lo que Dios quiere más de nosotros. Pero resulta que esa no es la verdadera espiritualidad. Ese es el resultado de la verdadera espiritualidad. El congregarnos, el buscar al Señor en oración, el buscar a Dios a través de la palabra, el diezmar, todo lo que hacemos por Dios es el resultado de que hemos entendido lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Entonces hasta ahí estamos claros. Bien. Cuando yo conocí al Señor, lo conocí, ya muchos les he contado, pero me parece importante contarles que yo lo conocí en la universidad por medio de un profesor. Él es un tributarista bogotano y me dictaba tributaria. Y él predicaba muy valientemente el Evangelio en sus clases. Nunca hablé con él de manera personal, sino que escuché y entendí empecé a entender lo que Dios quería de mí a través de él. En algún momento llegamos, luego de haber tenido una noche de farra y fiesta un viernes saliendo de la universidad, al otro día por la mañana tenía clase muy temprano con él. Y había sido muy grande el grupo de personas que habíamos ido por allá a ese lugar. Cuando llegamos esa mañana, el profesor vio que estábamos muy distraídos, trasnochados, enguayabados, ¿sí? Sí, me avergüenza decirlo, pero así fue. Y entonces el profesor se estresó y entonces dejó el marcador allí y dijo: muchachos, ustedes veo que la pasaron muy bien anoche. Y yo pensé: Señor, pues no dije Señor, porque aunque sí creía en Dios, pero dije sí, yo creo que yo la pasé bien. Pero entonces él hacía una pregunta y él dijo: miren, ustedes aquí todos están estudiando, algunos van a tener familia, algunos van a tener hijos, algunos van a ejercer su carrera, otros no, algunos van a tener dinero, otros no, algunos van a hacer esto, otros no, algunos van a tener mucha plata, otros no, pero lo que sí es cierto es que todos se van a morir. Cuando este señor dijo eso en mi corazón, yo nunca había pensado acerca de eso. Y estaba en el momento de la vida en que uno quiere hacer muchísimas cosas. Y yo pensé: Señor, ¿qué sentido tienen tantos sueños y aspiraciones si me voy a morir? O sea, ¿para qué estoy aquí? Yo no decidí estar aquí. Entonces empecé a hacerme la pregunta, ¿cierto? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito? Y el profesor en ese momento dijo que fuimos creados con un propósito. Y el propósito no para nosotros mismos, sino para Dios.
Entonces allí fue donde mi corazón se empezó a inquietar y dije, Señor, si fui creado para ti, porque nada de lo que voy a hacer, nada de lo que voy a tener, me voy a llevar, Señor, entonces yo quiero saber cuál es ese propósito. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Por qué me enviaste a este lugar? ¿Por qué me enviaste a esta tierra? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Qué es lo que quieres de mí, Señor? Y vamos a mirar la vida de Abraham. ¿Qué es lo que piensas que Dios quiere de ti? Y la vida de Abraham, su jornada revela lo que realmente Dios quiere. ¿Qué es lo que más quiere Dios de nosotros? Porque Dios quiere que oremos, Dios quiere que le busquemos, Dios quiere que hagamos muchas cosas. Pero en tu vida personal, ¿qué es, Señor, lo que tú quieres de mí? Bien, lo primero, Dios inicia, ¿cierto?, con un llamado que le hace a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Entonces vamos a mirar en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le hace un llamado a Abraham. Abraham tiene 75 años de edad y le dice: sal de tu comodidad, donde tú estás, donde está tu familia, donde está tu tierra, donde está tu casa, sal de allí y ve al lugar que yo te diré. Pero el Señor no le especifica cuál es el lugar. Entonces el Señor lo que le dice a Abraham es: Abraham, ¿me confiarás tu futuro? ¿Me confiarás tu futuro? Y la pregunta que Dios le hace a usted esta mañana es: ¿me confiarás tu futuro? Dios ya nos ha hecho a nosotros una promesa, y es que somos hechos hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que aquel que recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios, y que el que conoce a Dios les da la vida eterna, ¿cierto? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, mis hermanos, tenemos una promesa, un destino, pero no sabemos cómo llegar. Un futuro aquí en la tierra, un propósito aquí en la tierra, pero no sabemos qué es lo que nos espera. Le confiaríamos al Señor el futuro. Eso hizo Abraham. Tenía 75 años y él partió tal como el Señor se lo ordenó, se lo ordenó, ¿cierto? Entonces él le dice: sal de tu comodidad y ve hacia donde yo te digo. ¿Qué pasaría si el Señor te dijera a ti lo mismo, ¿cierto? Nos dijera lo mismo. Cuando nosotros llegamos a Tocancipá, pues no conocíamos Tocancipá. Pero veníamos con base en una promesa que Dios había hecho, ¿cierto? ¿Sí? No es que tomamos decisiones porque me parece, sino con base en una promesa tal cual como Dios se lo mandó, ¿cierto? Entonces es importante tener clara la visión del Señor. Y para esto, para llegar a confiar nuestro futuro a Dios, y para que Abraham pudiera confiar su futuro realmente o ser probado en ello, atraviesa varias pruebas, ¿sí? Varias situaciones. La prueba número 1 es la hambruna. ¿Confiarás en mí para protegerte? Abraham, usted puede mirarlo, no lo vamos a leer ahorita porque son capítulos enteros, y la idea es que miremos más o menos del capítulo 10 al capítulo 22 de Génesis. Pero cuando Abraham, eso está en el versículo 10 del capítulo, ya le digo exactamente para que usted lo anote. 12:10, ¿cierto? Entonces dice que
hubo en ese tiempo, mientras Abraham salía en esa jornada, una hambruna muy grande. Y en Egipto pues había alimento. Entonces Abraham decide ir a Egipto, pero antes de ir mira a su esposa y ve que es una mujer muy bella. Entonces él se preocupa y le dice a la esposa, le dice a Sara, ¿cierto? Tú eres una mujer muy bella y vamos a ir a este lugar. Seguramente el faraón o sus gobernantes van a querer tomarte por mujer y van a hacerlo y a mí me van a matar si decimos que somos esposos. Entonces él dice que diga que es la hermana, y así lo hacen y se van. Y Faraón, antes de que esto suceda, porque es así tal cual sucedió, él dijo que era la hermana y el Faraón tomó a Sara, pero antes de que llegara a dormir con Sara, Dios le muestra que lo que estaba haciendo estaba mal y que Sara era la esposa de Abraham. Entonces Faraón se enoja con Abraham y los expulsa a ellos y a todas las cosas que traían junto con su esposa y todo lo que traían. Entonces ellos son echados de la tierra de Egipto. La pregunta es, ¿Abraham superó la prueba de confiar en Dios para protegerlo? No. Entonces Abraham no superó esa prueba. Tenemos que ver aquí que Abraham es una persona común y corriente, como lo somos nosotros. Sí, a veces pensamos que Abraham, el padre de la fe, es como un superhéroe, ¿cierto? Pero realmente era una persona común y corriente. Y seguramente aquí muchos de ustedes, y yo también, ¿cierto? Muchos de nosotros no hemos superado algunas pruebas, ¿cierto? Que Dios ha puesto. Pero creemos firmemente que Dios es fiel para cumplir aquello que nos prometió. Y eso fue lo que hizo Abraham. Así que Abraham continuó adelante. Y hubo una segunda prueba. En la segunda prueba, la pregunta es, ¿confiarás en mí para proveerte en tus necesidades? Entonces, en la primera prueba, Abraham no confió plenamente en el Señor, ¿cierto? Él no confió que Dios podía guardar su vida. Y él quiso manipular las cosas de tal manera que todo le saliera bien para que no se le fuera, no corriera ningún riesgo su vida, no corriera ningún riesgo la vida de su esposa. Entonces él manipuló, hizo algunas cosas. Pero en esta ocasión vamos a ver qué hizo Abraham. La prueba número 2. Confiarás en mí para proveerte en tus necesidades. Eso lo encontramos en el capítulo 13. Cuando Abraham sale de Egipto, recuerde que él va con su sobrino. ¿Cómo se llamaba el sobrino de Abraham? Él sale de Egipto y ellos empezaron a crecer. Tenían muchísimas tierras, ganado, y su sobrino también. Fueron muy prósperos. Dios los bendijo a Abraham tal cual como le prometía. Pero resulta que era tanto las posesiones que tenían, que el lugar donde estaban empezó a hacerse pequeño. Entonces deciden separarse, empiezan a haber altercados entre los pastores de Abraham y entre los pastores de Lot. Y entonces Abraham le dice, hermano, le dice, ¿cierto? No debía haber entre nosotros pleito. Y aquí Abraham empieza a tomar una actitud muy diferente a la que tomó desde el principio. Aquí Abraham le dice, mira toda esta tierra, ¿cierto? Le dice Abraham a Lot, y le dice, toma tú la decisión. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Elige tú. ¿Saben qué hizo aquí Abraham? Abraham le dijo al Señor, yo confiaré en la alianza del Señor. Haré lo que Dios quiera, no lo que yo quiero. Entonces, porque Abraham era el jefe, era el que lideraba a todas estas personas y estas familias. Abraham era su sobrino, pero él era el líder. Y Abraham pudo haber dicho,
Pudo haber dicho, tú coges esto y yo cojo esto y ya, pero él dice, di tú. Entonces Lot ve unos valles y unos ríos muy bonitos y dice que esa tierra se ve muy linda y Lot se va para allá, ¿cierto? Obviamente, y también en ese lugar tan lindo estaba ¿qué? Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Pero aquí vemos cómo Lot confía en la provisión del Señor. Abraham, gracias. Gracias. Entonces lo que hace Abraham es decir, voy a dejar que Dios sea quien dirija mis pasos. Aquí vemos cómo Abraham supera la prueba y Dios le dice en adelante, le dice ciertamente te bendeciré, y dice la palabra de Dios que lo va a separar en un lugar y que le dice toda esta tierra que ves, lo que alcances tú a ver tu mirada al norte, al sur, al oriente y al occidente, todo eso será tuyo. Y benditas serán en ti todas las familias de la tierra. Y Dios sigue confirmando a Abraham su promesa. Hay otra prueba, la prueba número 3. La pregunta es, ¿confiarás en mí con tus posesiones? Esto lo encontramos en el capítulo 14. Una cosa es que nosotros, hermanos, queramos tener y deseemos, o la codicia, desear tener más y más cosas, ¿cierto? Pero otra cosa es cuando ya tengo más que suficiente y me distraigo tanto en lo que tengo que olvido el propósito de Dios, que empiezo a confiar en mis fuerzas, en mis riquezas, en mis posesiones, en mi poder, en mi fama, en mi experiencia, ¿cierto? ¿Y qué pasa aquí con Abraham, ¿cierto? Abraham, en este capítulo, que es el capítulo 14, hay una guerra, hay 4 reinos que van a pelear contra 5 reinos. Dentro de esos 5 reinos está el reino el rey de Sodoma. Y Abraham se entera lo que pasa, estos reinos, los 4 reinos vencen a los 5 reinos y dentro de ellos se llevan a todos los reyes, sus familias, sus posesiones. Ahí va el sobrino de Abraham que se llamaba Lot. Ahí va con ellos. Entonces, ¿qué hace Abraham? Abraham, como estilo Tom Cruise, va con unos hombres en la noche, va a ese lugar donde tienen a su sobrino, a sus familias, y con no muchos hombres vence, rescata todos los bienes que se habían llevado, sus mujeres, sus hijos, sus hombres, nada se pierde, y él rescata y rescata todo. Y dice que de camino de regreso a casa se encuentra con un sacerdote, el sacerdote de Salem. Yo les estoy como resumiendo porque es un capítulo largo, ¿cierto? Pero él se encuentra con un sacerdote de camino y es el sacerdote de Salem que se llama Melquisedec. Esta es una figura de Cristo reencarnado, ¿sí? Esto lo llaman como, si no estoy mal, como una cristología, ¿cierto? Cristofanía, ¿sí? Gracias, Cata. Entonces es Cristo encarnado y dice que voy a mirar aquí, tengo el versículo apuntado. Dice, entonces, cuando regresa, es testigo de una imagen de Cristo, es preencarnado. Él es el príncipe de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, y viene, dice, y saluda a Abraham. Él le dice que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Y entonces Abraham da a Melquisedec el 10% de todos los bienes que ha recuperado. Mis hermanos, él se encuentra con este sacerdote y le da le da el 10% de sus bienes. Cuando le da el 10% de los bienes, lo que está diciendo es que Abraham está reconociendo que todo viene de Dios. En ese momento no había la ley del diezmo todavía,
no existía esa ley. Sin embargo, él reconoce. Nosotros, ¿qué hacemos con el diezmo? Reconocemos, ¿cierto? Abraham le dio esa porción que le pertenece al Señor. Todo le pertenece a Dios. Y le dice, y no solamente al darlo, dice que Melquisedec lo bendice, ¿cierto? Y le dice, y serás tú bendito, Abraham, ¿cierto? Él lo sigue bendiciendo, sigue confirmando la promesa de la bendición de Dios sobre su vida. Luego él sigue de camino y llega al rey de Sodoma, quien va hacia Abraham muy agradecido y le dice gracias, ¿cierto? Entonces le dice a Abraham que por favor le deje pues sus familias, todo su pueblo, y que tome las pertenencias. Entonces Abraham le dice algo tremendo. Abraham le dice, he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo ni la correa de una sandalia. Así que Abraham pasa la prueba con creces, ¿cierto? Él en ese momento decidió confiar en el Señor, ¿sí? ¿Cuántos aquí estamos dispuestos a ir a hacer algo por otros, ¿cierto? Sin buscar un interés propio, sin buscar un reconocimiento propio, sin buscar un beneficio propio, ¿cierto? Aquí Abraham supera la prueba. La prueba número 4 de Abraham es el coraje. ¿Confiarás en mí para cumplir mis promesas? Dios es fiel. Porque cuando nosotros decimos que Dios es fiel, es porque Dios es fiel para cumplir las promesas de Dios. Y eso lo encontramos en el capítulo 15. Nosotros podemos ver que cada vez que Abraham va pasando esta jornada en su vida, cada vez él va rindiendo más parte de su corazón al Señor, ¿cierto? Áreas de su vida a Dios. En esta, cuando dice cumplirás tus promesas, Abraham escucha que Dios ha ido afirmando que iba a ser bendecido. Y Abraham tiene el valor de decirle y preguntarle al Señor, Señor, tú dices que yo seré bendecido. Tú dices que en mí serán benditas todas las familias de la tierra. Tú dices que de mí saldrán naciones enteras. Entonces él tiene el coraje de hablar con Dios y le dice, Señor, pero yo no tengo descendencia y tengo solo un criado. Pero si tú así lo quieres, pues mi criado será el que heredará todo lo que tengo. Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta muchas veces. Dios nos ha hecho promesas. Y tener el coraje de preguntarle al Señor cómo lo va a hacer no significa que dudemos en que Dios lo va a hacer. Sí, eso nos da, eso muestra que realmente estamos creyendo en Él, pero que no queremos esperar pasivamente. Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué debo hacer? Yo quiero esa promesa para mi vida. ¿Qué debo esperar? ¿Qué debo tener presente? ¿Qué debo tener pendiente? ¿Cierto? Preguntarle al Señor eso. Y Abraham tiene el valor y le dice Señor, y el Señor se agrada de la pregunta de Abraham. Y Dios le dice que esa promesa sería cumplida a través de un hijo, ¿cierto? Dios le dice, no será a través de tu criado, sino que será a través de tu hijo, ¿cierto? De tu hijo, un hijo que tendrás con tu esposa, Sara. Entonces, Dios le dice, mira Abraham, voy a darte tantos descendientes como estrellas hay en el cielo y provendrán de tu propia semilla personal. Tu herencia no será de tu siervo. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Mis hermanos, la justicia, somos justificados por medio de la fe. Somos justificados por medio de la fe.
Y yo he tratado de orar de una manera diferente, porque normalmente oramos y decimos, Señor, ayúdame a hacer esto, ayúdame, yo quiero agradarte en esto, ayúdame para poder lograr esto, ayúdame y ayúdame. Pero el Señor siempre nos dice, es que yo te ayudaré, yo te daré, yo haré contigo, yo transformaré, yo sacaré, dice la palabra de Dios. Yo te levantaré, dice la palabra de Dios. Yo te sanaré, dice el Señor, ¿cierto? Él dice que ya, y nosotros pedimos que nos ayude, como que, y ya sus promesas están ahí preparadas. Él ya conquistó por ti y por mí. Hemos de creer a su palabra. La quinta prueba, ¿cierto? Es el tiempo oportuno. ¿Confiarás en mí para perseverar pacientemente? En este capítulo, Sara es pues la esposa de Abraham, pero ya es muy bella, pero ya ha pasado el tiempo. Y cuando Dios hace una promesa, Él no nos dice cuándo va a cumplir su promesa. Y normalmente cuando Él hace promesas, nos lleva su tiempo porque nos prepara a través de las pruebas y los procesos para recibir esas promesas. Y eso pasa con Sara. Entonces Sara se impacienta un poco, usted se acuerda, entonces le dice a Abraham, le dice, te daría mi sierva porque ayudémosle un poquito a Dios, seguramente es a través de ella, finalmente va a ser tu hijo, entonces finalmente va a ser tu descendencia. Y pues él le hace esa propuesta y le dice a Sara que tenga hijos, un hijo con la sierva, con Agar, y pues Abraham, ni corto ni perezoso, le dijo que sí, aceptó eso. Y era algo que normalmente se hacía, de pronto para nosotros es como algo inusual, pero en la época era algo que se hacía, digamos, sí, que era como algo habitual. Y entonces Abraham no espera, no hay paciencia, ¿cierto? Confiamos en el Señor y perseveramos pacientemente hasta que Dios cumpla su promesa. Mis hermanos, Abraham tenía 75 años cuando Dios le dio la promesa y tuvo que esperar 25 años. No sabemos cuánto Dios quiera que nosotros esperemos, pero tenemos la capacidad de esperar en el Señor y de no tomar decisiones equivocadas para ayudarle a Dios, ¿cierto? ¿Y qué pasa? A raíz de esto, Ismael nace, crece, y hay una serie de conflictos, toda clase de conflictos entre la esposa de Abraham y Sara, un conflicto que hasta el día de hoy afecta al mundo. La sierva de Abraham, gracias. Entonces, Ismael crece, se va con su mamá, ¿cierto? Y empiezan a haber una serie de situaciones que no era lo que Dios quería y no era lo que Dios quería de Abraham. Entonces, en tu vida y en la mía damos buenos pasos, mis hermanos, damos pasos, vamos avanzando, pero muchas veces retrocedemos. Mi esposito nos hablaba hace 8 días, retrocedemos, fallamos, cometemos errores, y Abraham también lo hizo así. Pero lo que me llama la atención es que a pesar de la falta de Abraham, de la impaciencia, de no haber superado la prueba, Dios incumplió su promesa. Dios cumple su promesa, porque aunque nosotros no seamos fieles, Dios permanece fiel. Y realmente eso es lo que nos sostiene a nosotros, su fidelidad. Su fidelidad. Tú puedes confiar plenamente en que Él cumplirá lo que te ha prometido. Y la prueba número 6, que ese es el examen final. No es el examen final, es la prueba de la obediencia. En esta prueba la encontramos en el capítulo 17 de Génesis, y la pregunta es: ¿confiarás en mí cuando no tenga sentido lo que te pido hacer? Dios le dice a Abraham, quiero que circuncides
te circuncides tú y tu hijo como un pacto eterno de ahora en adelante, ¿cierto? Dios le pide algo a Abraham que pareciera que no tuviera sentido. Nosotros lo vemos como algo sencillo y como que pasamos por ahí de largo y Abraham dijo, sí señor, y se circuncidó al niño y ya, pero tenga en cuenta que Abraham tenía más de 75 años. Tenga en cuenta que pues para no ser muy detallista, lo que le pedía Dios a Abraham era algo doloroso, algo que no era nada agradable y adicionalmente no tenía ningún sentido. ¿Cierto? De pronto para ahora nosotros lo tiene, pero en ese momento no tenía sentido. Sin embargo, Abraham lo hizo. Hay cosas que Dios te ha pedido que no tienen sentido y tú las has hecho. ¿Sí? Yo recuerdo incluso cuando recién empecé, que les conté que conocí al Señor, yo llegué a la iglesia, de pronto fue como muy rápido. Quería descubrir muy rápido el propósito de Dios, me estrellé muchas veces, pero otras veces hice lo correcto. Entonces yo llegué a la iglesia, al mes de que llegué a la iglesia, yo empecé a diezmar, porque yo dije, Señor, yo no entiendo eso, pero yo leo un versículo y ahí dice que diezme, entonces yo no sé qué va a pasar con ello, no sé si las personas que lo reciben van a ser honradas, no entiendo aún de qué trata el diezmo, no sé qué significa, pero lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, porque ahí dice que lo haga. Entonces, Abraham, pues Dios le pide que se circuncide, que circuncide, no entendía por qué ni para qué, solo sí, era un pacto eterno, pero no sabía lo que podía llegar a representar. Y sin embargo, fue obediente. Tendremos nosotros la capacidad de ser obedientes aún cuando no tenga sentido. Hemos hasta aquí visto que cómo hemos de confiar en Dios. Confiar que Dios nos protege, nos provee, cumple sus promesas. Se agrada cuando tenemos valor de caminar en aquello que Dios nos ha dicho que hará, de preguntar, de escudriñar su presencia cuando Él nos hace una promesa, ¿cierto? Pero ahora viene la prueba más difícil y es el examen final de Abraham, ¿cierto? Confiarás en mí con todo lo que poseas y todos los que tienes en tu vida. Ustedes, yo, confiaremos en Dios con todo lo que tenemos, con todo lo que poseemos. La siguiente petición que le hace Dios a Abraham es una petición fuerte y le dice, ¿cierto? Y le dice, quiero que tomes a tu único hijo de 13 años, al que amas tanto, y lo lleves a una montaña que yo voy a indicarte y allí lo sacrifiques por mí. ¿Qué hace Abraham? Él hace caso. En ese tiempo también, por la cultura y las religiones o las prácticas paganas que realizaban en esa época, también no era algo inusual que sacrificaran niños, ¿cierto? Usted lo puede leer en las escrituras. Entonces, ¿qué hace Abraham? Pues Dios dice, si los otros dioses, si estos chicos, si estas personas sacrifican sus hijos y Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra, me lo está pidiendo a mí, Él fue y obedeció. Dice que a la mañana siguiente, Abraham obedece. Entre más nosotros nos demoremos en obedecer a Dios, es más seguro que le desobedezcamos, que retrocedamos, ¿sí? Que nos retractemos y digamos, no, yo no voy con esto, ¿cierto? Pero él va a la mañana siguiente, sin embargo, Dios le da 3 días para pensarlo, porque son 3 días de camino al monte, donde iba a sacrificar a su hijo. Cuando llega allí, dice la palabra de Dios que, bueno, primero él da la madera, va con su hijo lleva, es el que lleva la carga, el niño también a sí mismo, llegando el momento, también se rinde, se entrega. La Biblia no registra que el niño se resista a esto. Y Dios no permite que esto suceda, ¿cierto? Gracias a Dios. Cuando vemos esto, cuando vemos que el Señor llega, provee un cordero y ya no es sacrificado el niño,
¿Qué dice Abraham? ¿Cómo llama ese lugar? El Señor proveerá, ¿cierto? Y Dios le dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Note cómo este paso de rendición incluyó rendir su corazón y sus deseos, y esto recibió una gran recompensa. Mis hermanos, ahí la palabra de Dios dice, te bendeciré, le dice a Abraham, ricamente, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Mis hermanos, esto es lo que quiero que se lleve de todo lo que hemos hablado, porque hemos pasado por unos 8 capítulos. Y es que la rendición es el primer paso en la jornada hacia la verdadera espiritualidad. ¿Cuál es el primer paso que yo debo dar para realmente vivir una verdadera espiritualidad? Rendirle todo al Señor. Y eso fue lo que hizo Abraham. Lo entregó todo. Entregó su hijo, lo que más amaba, allí lo dio. La rendición es el primer paso. El mismo Señor Jesucristo lo hizo. El mismo Señor Jesús, el mismo Padre, lo entregó todo. Rindió lo que más amaba, que fue a su hijo. Lo entregó. El mismo Señor Jesús fue el que estuvo allí, entregándose, dándose a sí mismo por nosotros. Amén. Así que, mis hermanos, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Rendirnos. ¿Por qué nos cuesta tanto rendirnos? Porque nos falta fe, confiar en Dios, tomar riesgos. Alguien dijo que tomar riesgos es eso, es tener confianza en Dios. Muchas veces no sabemos cuando nosotros nos vamos a casar. Cuando con mi esposito nos íbamos a casar, yo no lo conocía a él, él no me conocía a mí. Teníamos 3 meses de amigos, 9 meses de novios, y era un riesgo, ¿cierto? Era un riesgo, pero confiamos en las promesas del Señor. Encima de todo, nos enviaban recién casados a Tocancipá, porque era uno de los requisitos para enviarlo. Y nos veníamos a un lugar que no conocíamos. Pero Dios hasta aquí nos ha ayudado, mis hermanos. Entonces, rendirnos a Dios es poder entregarle el futuro a Dios, es poder rendirle al Señor el control que nosotros tenemos sobre las cosas, la seguridad que nosotros tenemos sobre lo que hacemos. Somos demasiado, muchas veces, yo me he dado cuenta que soy muy calculadora y quiero tener siempre un plan de contingencia en todo lo que hago, y no siempre es así, mis hermanos. No siempre puede ser así. Debo rendirle todo al Señor y confiar plenamente en Él. Aunque esto a veces puede costarnos todo lo que tenemos, cuando tomamos riesgos con Dios, ganaremos todo lo que Él tiene. Nunca conoceremos a Dios en poder y amor sin tomar riesgos con Él. Tal vez usted acá piense, ¿cómo? ¿Qué le debo rendir al Señor? Pero yo estoy segura que Dios demuestra que tiene usted que entregarle a Dios. No es fácil. Yo no, como les digo, yo no soy ejemplo y quisiera serlo y oro por serlo, ¿cierto? Y muchas veces me he equivocado, pero el día que decidí rendirle mi vida al Señor, abandoné mis amigos, dejé mi familia, dejé mi carrera. El día que decidí entregarle mi futuro a Dios, hice cosas que yo digo hasta ahora, a veces como que entiendo a mi familia por qué se preocuparon tanto. Dejé mi deporte,
qué malo tiene un deporte, ¿cierto? Pero dejé mi deporte porque el deporte que practicaba representaba no ir los domingos a la iglesia. Y se toman riesgos que uno dice, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena hacerlo? Y yo le digo a mis hermanos, sí vale la pena. Vale la pena rendirnos completamente al Señor, arriesgarnos, tomar decisiones, vale la pena. Tal vez aquí alguno viva alguna situación de inmoralidad y usted se preocupe en entregar y cortar esa relación porque tal vez piense que va a pasar con eso. Pero si usted lo hace hoy, si usted le rinde esa área al Señor, valdrá la pena. Si usted toma decisiones como abandonar ciertas amistades, ser fieles en cosas pequeñas, usted está rindiendo al Señor todo lo que es y todo lo que tiene. No reserve nada para usted. No reserve nada para usted. La palabra de Dios dice que en Romanos capítulo 4, versículo 20-21, ante la promesa de Dios, Abraham no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. El año pasado, de pronto para unos no representaría una prueba porque tienen otro carácter, pero para mí fue una prueba difícil, ¿sí? Viví una prueba difícil en el que pensé, Señor, ¿qué voy a hacer? Habían situaciones que afectaban realmente mi corazón, pero en algún momento le dije, Señor, si tú quieres que yo esté aquí sirviéndote, pero si tú quieres que esté en otra iglesia lavando baños, si tú quieres que estemos aquí 5 personas congregados, y si tú quieres que estemos 200 personas congregados, Señor, haz lo que tú quieras. Cuando le entregué esto al Señor, ay, qué bonito Dios empezó a abrir más puertas y Dios ha hecho cosas maravillosas. Señor, haz como tú quieras. Cuando le entregamos nuestros hijos al Señor, cuando le entregamos nuestra economía al Señor, porque eso ya no tiene valor. Y ¿saben? Nosotros cuando nos rendimos a Dios, cuando realmente nos rendimos, es cuando realmente ofrecemos a Dios nuestros cuerpos, nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable. Es una ofrenda. Empezamos a preparar nuestras vidas como ofrenda. Quiero que miremos la siguiente diapositiva. La siguiente. ¿Qué es lo que Dios más quiere de ti? La confianza de Abraham en las promesas y el carácter de Dios fueron el secreto de su rendición y recompensa. Síguelo. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Abraham entendió 2 cosas. Una, quién era Dios y que Dios era el Todopoderoso. Dios es el que transforma, lo hemos leído estos días, Dios es el que transforma sequedales en estanques, el que transforma desiertos en manaderos de agua. Él es el que levanta a los muertos y los levanta a la vida. Él es el que hace que los ojos de los ciegos se abran y que los oídos de los sordos se abran. Él es el que te levanta a ti. La palabra de Dios dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Él es el que transforma tu vida. Él es el que te lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Él es el que hace, Él es el que obró en Abraham. Él cumplió su promesa. Amén. Él es el que lo hace. Y esa es la confianza. Entonces, es importante. Dice que nosotros agradamos a Dios cuando nos acercamos delante de Él y sabemos quién es Él. Pero también dice acá
dice que se acerca a Dios tiene que creer en Él y que recompensa a quienes le buscan. Y saben, mis hermanos, Dios tiene una recompensa grande. Y esa era la promesa por la cual Abraham hizo todo lo que hizo, amén. Y el galardón es grande y está en los cielos. Pero continuemos, ya para ir cerrando. Romanos 12:1. Entonces dice, la vida de Abraham revela que la rendición es el canal mediante el cual las mejores y más grandes bendiciones de Dios fluyen. ¿Cuál es la rendición? ¿Cierto? Es esa ofrenda. Romanos 12:1, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. ¿Cierto? Tomando en cuenta ¿qué? La misericordia de Dios. Con base en esa misericordia que Dios ha tenido por mí. Abraham fue un hombre escogido. Abraham había hecho algo para estar ahí. ¿Había hecho algo para haber sido escogido? No, fue la pura misericordia y gracia del Señor. Ahora usted está aquí porque usted hizo algo para estar aquí. ¿Tiene algún mérito en esto? No, ninguno acá. Fuimos escogidos por su gracia y por su misericordia. Y teniendo en cuenta su misericordia, teniendo en cuenta que Él mismo se rindió, se ofreció como un sacrificio vivo. Nosotros somos los sacrificios vivos, pero realmente Él murió. Ese fue un sacrificio, realmente Él murió. Y Él se rindió completamente, se entregó todo, se despojó de su deidad, de su grandeza, renunció absolutamente a todo por amor a ti y por amor a mí. Y ahora la pregunta es, ¿nosotros qué vamos a ofrecer? Dice, les ruego, dice Pablo, que cada uno de ustedes, les ruego, dice, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Saben qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Es lo menos que podemos hacer, es rendirle al Señor nuestra vida entera. No podremos hacer jamás como Dios porque no descendimos del cielo ni despojamos de la gloria, pero hemos de despojarnos de todo lo que somos y de todo lo que tenemos y decirle, Señor, todo lo que tengo es tuyo, te pertenece. Entonces cuando tú ofreces tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, tú no lo estás haciendo, tú vas a hacer, ¿ahí qué vas a hacer? A cumplir reglas, a renunciar a muchísimas cosas, a negarte a ti misma, a ti mismo, ¿cierto? Pero ¿sabes por qué lo haces? Por amor y por fe, porque confías que Él es fiel para cumplir aquello que te ha prometido. Entonces ya todo cambia y ya el deseo de darle todo y de rendirte completamente al Señor no es para cumplir unos requisitos y tener, no sé, un primer lugar en el cielo, no, sino por amor. Señor, tú lo diste todo, ¿cómo no? Yo voy a dártelo todo, a rendírtelo todo a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, yo lo veo así lo veo yo veo que mi vida debe ser una ofrenda que está siendo preparada para el Señor, cada vez más hermoseada, ¿cierto? En mi corazón, porque uno se va volviendo viejo y ya todo, pero yo quisiera que al punto en que esté cerca del Señor, cada vez sea mejor, cada vez sea una ofrenda mejor para el Señor. Si no lo soy, sí, no lo soy, pero sé que para eso estoy aquí. Usted lo está haciendo. ¿Qué es lo que Dios más quiere de ti, mis hermanos? ¿Cuál es tu Isaac? ¿Cuál es ese Isaac que debes entregarle y rendirle? ¿Saben, mis hermanos? Dios no quería el sacrificio de Isaac. Dios quería el corazón de Abraham. Dios quiere tu corazón. Dios quiere que tú se lo rindas por completo, tus deseos, tus sueños, tus planes, tus hijos. Mis hermanos, todo a ti, tu vida, tu tiempo. Y siento que Dios está haciendo algo en medio de nosotros. Yo he visto ya personas que están rindiéndose, que están renunciando, que están diciendo, estoy haciendo estos votos, voy a dejar de hacer esto. Están confesando sus pecados.
¿Saben la bendición que hay en ser valientes? El valor, el coraje de decir: yo he pecado, yo he sido hipócrita, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, pero ahora quiero consagrar mi vida a Dios. Eso es el sacrificio vivo y santo, en la ofrenda agradable que Dios quiere de nosotros, en amor, en fe, en confianza. Dios, porque tú lo harás, porque tú vas delante de mí. Juan 12, 24 al 25 dice: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde, en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Es necesario morir, sin quedar solo, ¿cierto? Esa es la rendición total. La rendición total es morir a mí mismo, es entregarle todo eso al Señor. Yo hasta le entregué hoy la vida de Miguel, ¿cómo se llama? Miguel Uribe. Sí, Señora, es tu voluntad. Yo quisiera, Dios mío, que tú hagas un milagro, pero es tu voluntad perfecta y agradable. Quisiéramos que Dios nos solucione los problemas de nuestros hijos. Rindámosle al Señor, rindámosela. Señor, es tuyo, te pertenece. Tú tienes el control, tú eres Dios. Saben, mis hermanos, no es fácil, pero dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es buena, agradable. Y todos los hombres, héroes de la fe que rindieron todo al Señor, vieron la voluntad de Dios, pero buena. La voluntad del Padre era que su Hijo fuera crucificado y viviera cosas que nadie podría vivir en este mundo. ¿Será buena? Sí, buena, agradable y perfecta. José hizo la voluntad de Dios, allí en la cárcel, sí, allí llorando el abuso de sus hermanos, sí, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero Dios, a todos estos, Jesús no se quedó en esa cruz. Jesús está sentado a la diestra de Dios, por encima de todas las cosas. Dice que Él es la autoridad y potestad sobre todas las cosas visibles e invisibles. Él es el vencedor. Abraham, ¿cierto? Abraham sufrió situaciones, sí, pero ¿quién no quisiera estar en los zapatos de Abraham? ¿Quién no quisiera? Él es un hombre que tuvo honra, un hombre de ejemplo, un hombre que hasta hoy nosotros hacemos parte de esa promesa de Abraham. Dios es cumplidor de promesas y su recompensa, mis hermanos. Miren, el plan, yo no sé ustedes qué quieran hacer, qué estén pensando hacer, pero mis hermanos, el plan que Dios tiene para sus vidas es inimaginable. Amén. Es inimaginable. Ríndete al Señor. Todo lo que debas entregar, ríndete a Él. Tal vez sean cosas locas, pero no tengas temor de rendirte al Señor. Sí, yo fui muy criticada por todo lado porque me dijeron, es que Judy se volvió loca, en unos meses se volvió loca, renunció a todo, ¿cierto? Y ellos duraron años en entender. Y mis hermanos, no será fácil. Si tú realmente quieres rendir tu vida al Señor, no puedo prometerte que sea fácil. Pero verás la gloria de Dios. Ten la certeza de que verás su gloria. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted y de mí? Todo lo que soy y todo lo que tengo. Él quiere que diga por fe: Señor, lo rindo todo. Él quiere que firme el cheque en blanco. Yo le voy a pedir el favor a la hermana Lucía y ya le va a pasar a usted un cheque. Y ya con esto cerramos. Y quiero que cierre sus ojos y piense en cuál es su Isaac. No solamente en eso, en su vida. Pregúntele, Señor, ¿qué es lo que tú más quieres de mí? ¿Qué era lo que más quería Dios de Abraham? Su corazón.
a través de su Isaac. ¿Cuál es tu Isaac? Tu Isaac es aquello que más amas, es aquello que más te desestabiliza, es aquello que no quieres soltar, que dudas, preguntas, justificas, pero Dios quiere que hoy se lo entregues. Hemos leído mucho este texto y yo quiero leérselos. Iglesia, no tengan miedo. No tengan miedo de entregarle al Señor eso. Rendirle sus vidas, su matrimonio, o su soltería, o su viudez, al Señor. El Señor dice: esforzaos, no tengan miedo. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. No tengan miedo, iglesia. Cierra allí tus ojos con ese cheque. No tengas miedo, porque el Señor mismo vendrá y te salvará. Él cumplirá lo que te ha prometido. Tú eres grandemente bendecido. Él ya lo dio todo por ti, pero Él quiere mostrar que sus planes, sus propósitos para ti, que su fin es de vida y no de muerte, es de gloria, de victoria. No podemos tener esa victoria sin primero pasar por una batalla, pero Dios te va a dar la fuerza. Solo confía, solo espera en Él. Bendito sea tu nombre, Dios Todopoderoso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió desde antes de la fundación del mundo en Él, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Señor, hoy, un día común y corriente, no sabemos cuántos nos queden, pero hoy queremos entregarte todo, decirte: Señor, todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo entrego a ti, te lo rindo a ti, Señor. Nada me pertenece, te entrego mi futuro, te confío mi futuro, te confío mi familia, te confío mis hijos, te confío mi economía, te confío el ministerio, te confío esta congregación, te confío mi economía, mi vida, mis decisiones no sean mías, Señor, te lo confío. Seas tú el que dirija en mi economía, el que dirija en mi hogar, el que dirija en mis decisiones, el que dirija en mis hijos, el que dirija en mi casa, el que dirija en mi trabajo, el que dirija en mi carrera, el que dirija en mi ministerio. Te lo entrego todo, Señor. Te lo entrego todo. No te podemos negar que nos da nervios abandonar, rendir, tal vez ir a hablar, tal vez el Señor te pida y te diga: debes ir a perdonar, y tú digas: pero ¿cómo? Mire lo que me hizo, Señor. O tal vez el Señor te diga: debes ir a ayudar a esta persona, pero ¿cómo si ni siquiera yo tengo para mí? No sé. Pero piensa cuál es tu Isaac. Tal vez aquí tú pienses: pero el tiempo ya ha pasado. Pero Abraham tenía 75 años. Así que es el tiempo de rendirte al Señor. Ríndete. Padre, hoy nos presentamos delante de ti. Oro por favor para que cada uno de nosotros seamos esa ofrenda, Señor, grata. Ese sacrificio vivo, santo y agradable que es el culto racional. Oro, Señor, para que podamos rendir nuestras vidas en santidad,
dejar de escuchar música que nada nos edifica, pero que en amor, Señor, te rendimos esas pequeñas áreas de nuestras vidas. Dejar de hacer prácticas que no nos edifican, pero que hace parte de rendirte todo a ti. Dejar de hablar cosas, Señor, que no debo hablar. Abandonar, dejar. Te lo entrego todo a ti. Padre, gracias por tu presencia, por tu Santo Espíritu y por hablar a cada corazón. Mi hermano, usted tiene ese cheque en blanco. Ahí donde dice autorizo. ¿Sí? Es donde usted le dice, ¿cierto? ¿Cómo es que dice el cheque? Mi amor, ¿me lo dejas ver? Dice todo lo que soy y todo lo que tengo, ¿cierto? Es un cheque en blanco donde usted entrega su vida. Mi esposito puso nota, todo, ¿cierto? No sé cuál sea su nota. Pero, mis hermanos, no quiero que usted lo llene. Si ya lo llenó, qué bendición, ¿cierto? Porque lo hizo. Pero si usted lo ha dudado, ¿cierto? Guárdenlo en su Biblia, en esta jornada de oración, porque esto no es solo por llenar un papel, es un compromiso, ¿cierto? No es una promesa ni nada. Pero quiero que lo hagamos de una manera consciente, ¿sí? Señor, te entrego todo a ti. Amén. Amén. Entonces, eso repercute seguramente tomar decisiones importantes. Así que cuando usted lo tenga ahí, o si ya lo firmó o no lo ha firmado, antes de firmarlo, piense en qué decisiones debe tomar. Amén. Mis hermanos, gracias le damos la gloria a Dios por su palabra, por su presencia, y vamos a seguir en esta jornada de R12, ¿cierto? Dándole a Dios lo que Él más quiere. ¿Qué es lo que Él más quiere? Todo de ti. Todo de ti. No, Él no quiere solo tu oración, tu servicio, no, Él quiere todo. Todo es todo de ti.